strange that you're not around. Hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Julio, arquitecto, y vamos a trabajar el día de hoy con un dibujo en isométrico. Pero dibujado a mano alzada. Lo primero que debemos conocer, si no vimos el video anterior, es que nuestro trazo debe ser un trazo ligero, limpio, con un grado de apoyo medio, de tal manera que nuestro lápiz pinte lo más oscuro posible, pero sin marcar demasiado la hoja, o sea, sin dejar surcos en la hoja. ¿Por qué razón? Porque estamos iniciando con líneas auxiliares. Las líneas auxiliares son aquellas que al final de nuestro dibujo vamos a borrar. Entonces, para hacer un dibujo en isométrico, vamos a trabajar con una línea vertical que vamos a hacer al centro. Trazamos nuestra línea vertical lo más derecho posible y después vamos a trabajar con una línea horizontal. Trazamos nuestra línea horizontal perpendicular a esta línea que marcamos, es decir, estamos tratando de formar un ángulo de 90 grados. Si estuviésemos trabajando, digamos, con dibujo técnico, en donde ocupáramos escuadras, pues necesitaríamos una escuadra que nos dé un ángulo de 30 grados para poder dibujar un isométrico. Sin embargo, aquí vamos a tratar de representar una línea inclinada a 30 grados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar, si aquí tuviéramos un transportador, por ejemplo, podríamos marcar que a la mitad entre este ángulo tendríamos 45 grados, es decir, estaría indicado en esta posición. Tendríamos 45 y 45 grados. Entonces 30 grados sería más o menos por aquí, con esta inclinación. Entonces con esta inclinación vamos a trazar nuestra línea hacia la izquierda en este cuadrante. No tiene que ser un ángulo exacto, no lo tenemos que medir. Simplemente damos un apunte como si fueran tratando de representar 30 grados. Vamos a repetir este procedimiento del lado izquierdo. Como veíamos anteriormente, me adapto, o más bien la hoja se adapta a mí. Entonces, como yo no puedo trazar, o se me complica hacerlo desde este modo, ahora voy a girar la hoja para trazar en el otro sentido. Y de esta manera tengo ya formado mis dos ángulos de 30 grados, tanto a la izquierda como a la derecha de mi línea vertical. Esta es la característica principal que tiene un isométrico, ya sea a dibujo a mano alzada o con escuadras con equipo básico. Entonces, como estamos trabajando con nuestra forma básica, que es un cubo, vamos ahora a determinar nuestras alturas para definir nuestra cara izquierda y nuestra cara derecha. ¿Cómo hacemos eso? Marcamos una distancia vertical aquí. Y la característica que tiene el isométrico es que tanto las líneas verticales como las que son de proyección o las que son de profundidad van a tener una distancia similar. En este sentido, si yo marco una distancia aquí, quiere decir que si quiero trazar un cubo regular, es como si girara este lápiz y esa misma distancia la voy a marcar sobre mi línea de profundidad. Es decir, la marco aquí. Insisto, esta distancia tiene que ser similar a la otra que voy a marcar a la derecha. Va a suceder lo mismo con la zona izquierda. Nuevamente esta elevación la voy a trasladar más o menos haciendo esto y marcando las dos distancias. Insisto, la característica de un isométrico es que las distancias son similares. Es como si agarrara un compás y marcara un semicírculo para poder determinar la profundidad de mi cubo, de mi elemento básico. Ahora bien, voy a trazar otras líneas verticales paralelas a esta. Entonces trazo una línea vertical y trazo otra línea vertical, de tal manera que ahora tengo las tres, que me van a determinar en este momento casi las dos caras de mi elemento, de mi cubo. Entonces ahora lo que voy a hacer es cerrar las caras. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a trasladar de forma paralela a esta inclinación, la voy a llevar hasta aquí. Y trazo la línea. No necesito trazarlo apoyado en nada, sencillamente marco nuevamente y trazo entre esas dos líneas. Y entonces ya definí mi cara izquierda. ¿Qué hago con, cara derecha? Ahora defino mi cara izquierda. Vuelvo a girar mi hoja porque a mí así me conviene.
Así no forzo la forma en que estoy dibujando, sencillamente adapto la hoja y busco esta misma inclinación, la llevo hasta arriba, que me da por acá, y trazo nuevamente. Entonces ya definimos nuestra cara izquierda y nuestra cara derecha. Ahora bien, lo que vamos a hacer es trazar ahora en esta forma. Esta misma inclinación la voy a trasladar hasta este punto y trazo nuevamente. Después lo que hago, que esta cara mantengo la paralela y trazo en esta posición. Giro mi hoja nuevamente y trazo el cierre de mi figura. En este momento acabo de terminar mi figura básica, habiendo definido izquierda, derecha y la cara superior, que es la que me interesa ver en un momento dado. De esta manera trazamos un isométrico a mano alzada. Vamos a recordar de que los trazos se hacen directos, con un apoyo medio, de tal manera que no rompamos nuestro papel. En ese momento acabamos de terminar nuestra figura tridimensional, fijada con ángulos a 30 grados, digamos representando un isométrico. Ahora bien, vamos a ver que esto, ¿cómo lo podemos ocupar? ¿Para qué nos va a servir realmente hacer este tipo de dibujos? Si yo quisiera representar, por ejemplo, algo en las cocinas, ¿no? Una barra en la cocina, una meseta, digamos, o una cubierta. Sabemos que los dibujos normalmente los tenemos en planta, ¿no? En un plano horizontal. Pero aquí lo quiero representar con sus dimensiones adecuadas. ¿Qué es lo que hago? Trazo mis inclinaciones. ¿Okay? Trazo las verticales. Todo con líneas auxiliares. Y trazo aquí para el cierre. Entonces, ¿para qué me puede servir este tipo de dibujo? Los que han tenido oportunidad de estar en obra, pues podrán darse cuenta de que muchas veces hay que explicar ciertos elementos que no están definidos en los planos o que no son tan fácilmente de observar y de explicar. Entonces, en ese caso, es muy útil saber dibujar con esta técnica de isométrico, porque establecemos dimensiones o una expresión más ortogonal, trazos más derechos. ¿Para qué? Para después poder explicarle a quien va a construir este elemento. Esto podría ser una meseta, ¿sí? Una cubierta de una barra, tal vez de una cocina. Entonces, al final de cuentas, lo último que vamos a hacer es marcar nuestras líneas con ángulos de 30 grados. Y finalmente, para que esto pueda ser más explicativo, pues podemos marcarlo con un marcador, podemos trazar con un marcador, indicando nuestras líneas principales, que son muy importantes para que el dibujo pueda ser más notorio. Lo hacemos de esta manera. Y así es como ya hemos determinado entonces nuestra barra, nuestra meseta. Claro, a este dibujo todavía le falta algo de sombras, todo eso que vamos a ver en videos posteriores. Pero ya que lo tenemos de esta manera, podemos incluso acotar. Bueno, borramos nuestras líneas que han quedado abajo. ¿Sí? Todas nuestras líneas auxiliares al lápiz. Las borramos. Y esto nos va a proporcionar un dibujo de mayor calidad para poder presentárselo a quien esté en este momento, ¿no? Ya sea un cliente o si estamos en obra, pues al trabajador que lo va a construir. Y le podemos poner sus acotaciones, que las acotaciones son las distancias, ¿sí? Las dimensiones que va a tener ese elemento. Digamos que aquí puede tener 2 metros. Aquí de este lado le presentamos, no sé, 80 centímetros. Y el espesor también le vamos a poner 10 centímetros. Entonces podemos ver la utilidad de este tipo de dibujo en isométrico. Espero y esto nos ayude a mejorar. Les espero en nuestro siguiente video. Nos vemos. Hasta luego.